Buenas noches, soy Javier Rueda, estudiante de la carrera de Psicología. Se realiza este video por la actividad individual de la materia Neuroanatomía, donde vamos a tocar los siguientes temas. Temas básicos de neuroanatomía y vamos a iniciar con un poquito de historia de la neuroanatomía. Podemos identificar y podemos decir que la neuroanatomía tuvo sus inicios con los egipcios desde la antigüedad, cuando ellos empezaron a realizar todo el proceso de momificación con los cuerpos, con los difuntos, con las personas que fallecían, empezaron a experimentar con varias técnicas. Entre esas, pues extraían el cerebro de los muertos, ¿sí? Aunque en esa época para ellos el cerebro no era una parte vital para el ser humano. La parte vital para ellos era el hígado, pero más adelante, pues más personas de esa época empezaron a postular que el cerebro hacía parte fundamental en todos los procesos que se desarrollaban y empezaron a hacer ciertas técnicas que empezaron a desarrollar y empezaron a dejar cierta evidencia como la que encontramos con el papiro de Edwin Smith. Es un documento médico que data más o menos de la dinastía 18 de Egipto, donde dejaron escrito pues tratamientos para heridas de guerra y descripciones anatómicas de esa época, ¿sí? Y encontramos pues también varias evidencia, como lo que vemos nosotros acá a continuación. Es un procedimiento quirúrgico que se llama trepanación, que era un orificio que le abrían al cráneo cuando la persona pues tenía ciertos síntomas a nivel del cerebro o dolores, y empezaban a hacer este tipo de procesos, y realmente muy interesante porque hay evidencia en la cual si la persona encontraba o se encontraba el cráneo con dos de estos orificios, pues se puede decir que esta persona sobrevivió al primero, ¿sí? Pero es interesante todo el proceso que se realizó en esa época y quizás sentó las bases de lo que hoy conocemos como la neuroanatomía, que es lo que nosotros vamos a ver en este momento, un poquito más detallado y de dónde inicia o cómo inicia todo este proceso. Y para hablar de todo esto, pues indiscutiblemente tenemos que hablar o tenemos que preguntarnos qué son las células nerviosas, que es donde inicia todas las sensaciones en nuestro cuerpo. ¿Qué son las células nerviosas? Y pues sabemos que son las encargadas de transmitir toda la parte sensitiva y toda la parte motora de nuestro cuerpo, ¿sí? Es decir, toda la parte, todo lo que nosotros sentimos, y encontramos dos tipos de células nerviosas. Una de ellas es es la principal, que estamos hablando de las neuronas, y la segunda de ellas estamos hablando de las células gliales, ¿sí? Estas células gliales no son células neuronales, pero pues bueno, ya vamos a hablar sobre ese tema más adelante. Vamos a contar un poquitico sobre cuál es la estructura de las células, de las neuronas, perdón, de la neurona, y cuáles son sus funciones. Entonces, aquí en la pantalla vemos una imagen donde se detalla muy bien cuál es la estructura. Realmente son cuatro estructuras principales de la neurona. Una de ellas es el soma o es el cuerpo de la neurona, que es lo que vemos nosotros acá en pantalla, ¿sí? Aquí les señalo un poco. La segunda parte, estamos hablando de las dendritas. La tercera parte, estamos hablando del axón. Y una cuarta parte importantísima, estamos hablando del terminal axónico. Estas son la estructura de las neuronas. Y sabemos que de acuerdo, digamos, al tamaño de las dendritas, pues hay diferentes tipos de neuronas, ¿sí? Depende del tamaño de la dendrita. ¿Cuáles son estas funciones? Y es muy importante resaltar que tienen varias funciones, y de acuerdo a esas funciones, pues empezamos con el soma, que estamos hablando con el cuerpo, ¿sí? Es la parte central donde nosotros encontramos toda la parte genética y la síntesis de proteína. Después tendremos las dendritas, que es la parte que les estoy señalando aquí en pantalla, que es la encargada de recibir y enviar la información a otra neurona, y es la encargada de tener
esa conexión con las otras neuronas. Y estamos hablando del axón, que es la parte que transmite el impulso eléctrico. Es el encargado de llevar la información de un lado hacia el otro. Y al final encontramos la terminal axónica, que es donde se hace la sinapsis, es donde se conecta una neurona con la otra y permite que esa información que pasa por el axón llegue justo hasta este punto de la dendrita y se conecte con la otra neurona, ¿sí? Dentro de estas funciones. Encontramos aquí algo súper importante en esta imagen, que es lo que estamos revisando acá, que es la mielina, que ya lo vamos a revisar ahorita en las siguientes diapositivas, porque la mielina, estamos hablando, cuando estábamos aquí en este punto, de las células gliales. Una de las funciones que tienen las células gliales es generar esta mielina, que es una protección a la neurona. Pues bueno, las células gliales, perdón, células gliales, no son células neuronales, pero sí generan un soporte y una protección a las neuronas. Y tenemos lo que es el potencial de acción. Este potencial de acción es la velocidad del impulso que nos genera o el estímulo eléctrico que nos genera una reacción que pasa de una célula, de una neurona a otra neurona. Entonces, vemos aquí en la gráfica que iniciamos con un potencial de acción en reposo, es decir, es una célula o es un estímulo eléctrico que no me está generando un estímulo suficiente como para generar una acción o un movimiento. De acuerdo al pico o de acuerdo al potencial de acción que tan elevado sea, pues me va a permitir tener una reacción, una respuesta ante ese potencial de acción, y lo que me va a permitir es llegarlo a un umbral, y después de llegar a ese pico lo que va a hacer es descender, como lo vemos nosotros acá en la imagen. Eso es lo que hacemos referencia al potencial de acción cuando está en el pico, y potencial de reposo cuando está en la parte inferior de las células. Y esto es lo que hablábamos ahorita, lo que les comentaba sobre las células gliales. Perdona ahí con ese nombre, en vivo hay cosas que a veces uno se enreda, pero bueno, estamos en vivo. Células gliales. Las células gliales no son células neuronales, que era lo que les comentaba ahorita, y están asociadas al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico. Su función principal es mantener el equilibrio de todas las neuronas y es generar una protección al sistema nervioso, ¿sí? Adicional a todo esto, pues una de las funciones que tiene las células gliales es generar o recoger los desechos de neuronas que ya no funcionan o porque ya cumplieron su ciclo, y generar lo que les mostré en la imagen, que es esta mielina, que es un punto de protección con respecto a las neuronas, ¿sí? Entonces, realmente es un tema muy interesante que pues en este poco tiempo, pues a veces no queda toda la información correspondiente, pero pues hacemos todo lo posible para que llegue a ustedes. Y tenemos todo lo que es la parte del sistema nervioso embrionario, y encontramos que desde los 25 días o desde las primeras 2 semanas ya se empieza a hacer un desarrollo, digamos, en la parte del sistema nervioso, donde se empieza a dividir y empieza a generar esta cola que aparece acá, que es donde es el sistema nervioso. Y a medida que pues se va creciendo o van pasando los días, pues ese desarrollo va siendo aún mayor. Lo que tenemos que tener presente en este desarrollo, bueno, tenemos varias etapas en este proceso de desarrollo para que, digamos, el niño o el feto o el embrión logre un desarrollo completo y no tengamos complicaciones más adelante, complicaciones a nivel de malformaciones o dificultades a nivel del sistema nervioso en el desarrollo de todo la estructura del sistema nervioso para este niño, ¿no? Entonces, este proceso se da origen a muchas neuronas y las células gliales. Es increíble que desde las primeras 2 semanas de fecundación del embrión,
se desarrollan muchísimas células nerviosas, muchísimas neuronas, que es lo que permite este desarrollo del sistema nervioso y al final, pues, que tengamos un niño con todas las condiciones y todas las capacidades de desarrollo. Y para finalizar, tenemos todo lo que es el proceso de formación del sistema nervioso, ¿sí? O cuáles son las funciones del sistema nervioso. Quizás empezamos con lo pequeño, o sea, la célula, la neurona, la estructura de la neurona, las funciones de las estructuras de la neurona, pero todo esto se resume en el sistema nervioso, ¿sí? Todas estas neuronas generan unas ondas o choques eléctricos que envían toda la información a todo nuestro cuerpo y es lo que nosotros vemos en pantalla. El sistema nervioso central está dividido en el sistema nervioso, el sistema parasimpático y el sistema simpático. Es la estructura que coordina todos los procesos corporales o todos los movimientos internos o externos de nuestro cuerpo. Es decir, todo el sistema nervioso es el que controla que mi corazón funcione, todo el sistema nervioso es el que controla que pueda respirar, todo el sistema nervioso es el que controla que pueda generar o mover mis párpados o que pueda caminar. Todo eso lo genera el sistema nervioso, pero de acuerdo a la funcionalidad de ese movimiento, de esa acción, ahí es donde se divide si es del sistema parasimpático o si es del sistema simpático, ¿sí? Entonces, y bueno, esta es la bibliografía donde sacamos pues básicamente mucha de la información, aunque vuelvo y repito, tenemos muy poco tiempo, pero aquí está toda la información y bueno, para nosotros es un gusto compartir con ustedes pues, temas básicos